¿Cómo nosotros podemos enfrentar el tiempo del zarandeo y de la purificación que Dios está llevando en su iglesia? Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por estar aquí. Danos de tu Espíritu Santo para escuchar tu voz, para aprender de ti. Guíanos a toda tu verdad. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Amós 9:9. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. En este versículo nosotros podemos ver que toda la casa de Israel va a ser ¿qué? Zarandeada. Estamos viviendo en un tiempo de purificación, en un tiempo de zarandeo, en el cual se está llevando hoy día en nuestro medio. ¿Usted lo cree así? Sabemos que Cristo viene muy pronto y que Cristo en un momento empezará a hacer división. Y yo creo que estamos en ese periodo, donde aquellos que han establecido su lealtad a Dios se están mostrando cada vez más en vivir conforme a un escrito está. Y aquellos que viven conforme al mundo y sus tradiciones se están mostrando cada vez más dentro del pueblo de Dios. La sierva del Señor dice que antes de que Él venga, habrá un tiempo de purificación, un tiempo de zarandeo. Y yo creo que estamos en ese momento, donde cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones concretas para con nuestro Salvador. El vivir en un estado de negación es muy peligroso. Porque miren el versículo 10 de ese mismo capítulo. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. El vivir en un estado de negación solamente va a traer ¿qué? Destrucción. Estamos viviendo en el tiempo de purificación, en el tiempo de zarandeo, como nunca antes se ha vivido en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Aquí dice que nosotros moriremos a espada si nosotros negamos lo cercano que Él está. Si negamos su palabra. ¿Y la espada es símbolo de qué? ¿Qué dice Efesios 6:17? En Efesios 6:17 dice la espada del Espíritu, que es su palabra. Muchos de nosotros seremos salvos por la palabra de Dios, pero la misma palabra que salva también puede condenar. Y muchos morirán por la espada de la palabra de Dios, por no vivir, aceptar lo que el Señor nos dice en su palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 se nos dice que en este tiempo del fin sucederá algo con los que son malos, con los que son engañadores. Miren cómo describe la palabra de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Hoy día
la elocuencia ha tomado lugar sobre la palabra de Dios. ¿Ustedes no lo han notado? ¿Por qué? Porque el malo se está haciendo más malo. Y el engañador se está haciendo ¿qué? Más engañador. Ahora, ustedes recuerdan que en la palabra de Dios nos muestra que muchos fueron zarandeados. Usted sabe que Yeshua, Cristo, fue zarandeado también. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 3, ayer creo que lo mencioné rápidamente, en Mateo capítulo 3, cuando Cristo fue bautizado, al salir de las aguas escuchó una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 4, cuando el enemigo se enfrentó con Cristo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Si realmente tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras a pan. ¿Qué es lo que quiso hacer el diablo con nuestro Mesías? Zarandearlo para ver si realmente confiaba en su Padre, si realmente confiaba en la palabra de Dios. Dijo: si realmente tú eres el Hijo, muéstramelo. Pero ¿cómo enfrentó esta situación Cristo, Yeshua, nuestro Salvador? Con un escrito está. Pero no solamente con un escrito está, porque ya llevaba 40 días en el desierto, ayunando y ¿qué? Orando. No nos olvidemos de eso, porque él pudo enfrentar el zarandeo, el ataque del diablo, porque él estaba en comunión con su Padre en ayuno y oración, y lo enfrentó con un escrito está. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el zarandeo, el tiempo de la purificación? Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 nos muestra que la vida de nuestro Mesías estaba siempre la oración. Él estaba en constante comunicación con su Padre. En Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice lo siguiente: aconteció que estaba Yeshua, Jesús, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Noten, Cristo estaba orando y los discípulos, yo me imagino que lo estaban mirando. Y al terminar de orar le dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos miraban en Cristo que Él siempre oraba a su Padre. Miren lo que dice Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Vemos que en la vida de Cristo era una vida ¿de qué? De oración. No solamente basta orar públicamente, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener una vida de oración privada con nuestro Señor. Esa era la costumbre de Cristo. Y miren en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Y noten cuántas veces se nos recomienda orar. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede que mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas veces se habla aquí de que tenemos que orar? 7 ocasiones. Orar por todo. Hay angustias, hay enfermedad, hay problema, ore al Señor. La actitud de Cristo era que orar a su Padre para recibir dirección y poder de Él. Esa debería de ser nuestra actitud hoy en día, de orar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Y hay algo importante. Ustedes recuerdan cuando Cristo fue con Marta y María porque Lázaro había muerto. Y hay algo interesante allí que se nos menciona la palabra de Dios. Y eso se encuentra en Juan 11, 38 al 42. Y yo quiero leer el 42. O vamos a leer del 41. Ya habían quitado la piedra y dice en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era la certeza que tenía Cristo con su Padre? Él sabía que toda oración que él hacía, el Padre ¿qué? Lo escuchaba. Cada oración que nosotros hacemos, tenemos la certeza de que Él nos escucha. La palabra de Dios dice que lo que impide a Dios no escuchar nuestras oraciones es el pecado. Isaías 59:2. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que Él nos escucha, es porque nosotros hemos entregado nuestra vida y confianza plena en nuestro Dios. Cristo sabía que su Padre siempre le contestaba sus oraciones. Esto es de suma importancia porque hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? Está haciendo ¿qué? Nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Y Él dice que todas las oraciones que Él hace, su Padre las escucha. Qué maravillosa confianza nosotros tenemos en nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, que el Padre siempre le escuchará. ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta incredulidad si Él es nuestro sumo sacerdote? Because the Spirit of prophecy says our hearts Porque el espíritu de profecía dice que nuestros corazones are slow to understand His words. es lento en entender sus palabras. Why? ¿Por qué? Porque en nosotros ahí existe ¿qué? Suficiencia propia, pecado, inmundicia. Ahora, fíjense que el Señor dice, mi Padre escucha todas mis oraciones.
Tenemos que confiar plenamente en Él porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y está llevando las oraciones nuestras al Padre. Tenemos que tener la confianza misma que Él tenía con su Padre. Pero como Él dice el hermano, somos tardos en entender la palabra de Dios porque no nos hemos acostumbrado o no hemos hecho un hábito de permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, lo primero es que tenemos que orar para que el Espíritu Santo ¿qué? Nos guíe al entendimiento. Tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios. Somos tardos. Tenemos que hacer un hábito de escudriñar las Escrituras. Un hábito de comunicarnos con nuestro Dios. Él está haciendo su parte. Pero nosotros también tenemos que hacer ¿qué? Nuestra parte. Que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Muy conocido. Orad ¿qué? Sin cesar. Él está haciendo su parte. Pero nosotros también tenemos que hacer ¿qué? La nuestra. Tenemos ejemplos muy grandes en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan a Daniel, a David. No vamos a leer los textos, pero apúntenlos. Ellos tenían una costumbre, como otros, de orar 3 veces al día. ¿Por qué Daniel y David oraban 3 veces al día? Porque ellos siempre oraban mirando hacia donde estaba el santuario. Esas oraciones eran elevadas como un paralelo a los sacrificios que se estaban llevando en el templo de Dios. En el templo de Dios se efectuaban 3 sacrificios. Y cada vez que se efectuaba un sacrificio, Daniel, David y muchos otros doblaban sus rodillas para comunicarse con su Dios. Era un paralelismo al sacrificio. Sacrificio en el hebreo quiere decir que corbán, algo traído cerca del altar, es decir, un presente de sacrificio, oblación, es decir, ofrecida ofrenda. David, Daniel y todos los demás que oraban a Dios, esas oraciones, ellos se presentaban a Dios como ¿qué? Como un sacrificio, como una ofrenda. Usted puede entender lo que significa que nosotros cada vez que oremos, primeramente tenemos que darnos a nosotros, a Dios, como una ¿qué? Como una ofrenda. Entregar todo nuestro ser. Ese es tomar nuestra parte en el ministerio que nuestro Salvador está llevando a cabo en el lugar santísimo. Porque las oraciones de los justos suben hasta el trono de la gracia y son presentadas al Padre en sustitución de nosotros para que Él pueda escucharnos. Cuando yo estaba estudiando este estudio, me puse a pensar y dije, yo no sé orar. Realmente me acerco a Dios sin saber cómo acercarme. Usted sabe que en la oración identifica su identidad, identifica a quién sirve, identifica a quién en quién usted cree. Porque nuestra identidad es pueblo de ¿quién? De Dios. Y cuando usted ora a Dios, usted se está identificando ante su sumo sacerdote para que Él tome su sacrificio y Él lo presente como olor grato a su Padre. Y yo miré y dije, Señor, enséñame a orar. Porque yo recuerdo que la palabra de Dios dice, no recibimos porque no pedimos o no sabemos pedir, porque pedimos mal.
Mire lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Estamos viviendo en el tiempo del zarandeo y nosotros tenemos que tener una vida de oración, una vida de entrega a Dios como sacrificios vivos. Pero cuando yo leí este texto, me llenó de esperanza y me llenó de gozo en el Señor, porque Él se estaba dirigiendo a Simón y le dijo lo siguiente, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque este texto me llenó de esperanza y de gozo en el Señor. Porque vivimos en un tiempo de purificación y de zarandeo. Pero fíjese lo que dice este texto. Dice que para que el diablo nos pueda zarandear, ¿qué es lo que él tiene que hacer? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Pedir permiso. Estamos en el tiempo del zarandeo, pero nosotros seremos zarandeados porque Dios lo ha permitido y el diablo no puede zarandearnos sin el permiso de Él. Toda prueba, toda dificultad que viene a su vida, Dios la ha permitido para que usted crezca en su Dios, confiando plenamente en Él. Y noten lo que dice este versículo, dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué dice? No falte. ¿Cuánto has orado para que nuestra fe crezca? Cristo oró por Él, para que Él se mantuviera firme en su fe, en lo que creía y en lo que confiaba. Pero el diablo no lo va a zarandear sin el permiso de Dios. ¿No llena eso de esperanza nuestras vidas? Sí, hermano. Dice ahí, dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Qué es el trigo? Un buen punto. O sea, quiere decir que él, a los demás no hay problema. A la cizaña no la va a zarandear. A la cizaña no la va a zarandear. A la cizaña no la zarandear. Dice aquí la palabra de Dios, dice que somos zarandeados como trigo. ¿Qué pasó con la cizaña? ¿Por qué? Porque ya tenemos la fe y la confianza en Él. Por eso Él oró para que nuestra fe no flaqueara, para que nuestra fe no decayera. Una vez que usted ya fue afianzado en la verdad, en la fe, entonces ahora testifica a sus hermanos. ¿Por qué? Porque en las pruebas el pueblo ¿qué? Se purifica, se perfecciona, se santifica. Pero lo interesante es que él oró específicamente que en medio del zarandeo nosotros no perdamos nuestra fe. Amen. And in verse 32, En el versículo 32, I read, and when thou art converted, porque cuando usted ha sido convertido, strengthen thy brethren. ayuda a tu hermano. So what is he telling us to do in prayer? ¿Qué es lo que nos está diciendo que debemos de hacer en nuestras oraciones? We're concerned about law. No estamos solamente pensando en nosotros, sino en todos los demás que tienen que ser preparados. So in our communication with one another, we're taking note. En nuestra comunicación los unos con los otros estamos tomando una nota. And as the Holy Spirit begins to reveal emotions Y como el Espíritu nos va mostrando las emociones of others to us, de otros hacia nosotros, then we can go to the Creator. así podemos nosotros ir a nuestro Creador. Why? To strengthen them if we're converted. ¿Por qué? Para podernos apoyarnos los unos a los otros y reafirmarnos. And that fulfills
by what we behold him, how he told us, and Y eso se cumple, lo que nosotros observamos, nosotros somos convertidos. then we become changed. Y entonces nosotros vamos a ser cambiados. Y es interesante porque en la versión en inglés no dice fe. Dice cuando usted ya ha sido convertido. In Spanish it say faith, but in your version say when you are converted. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que tú has sido convertido, que tú has aceptado, entonces ve y qué. Y apoya a los hermanos. Apoya a tus hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted enfrenta el zarandeo? Pero aquí conforme a este versículo, ¿cómo enfrentamos el zarandeo? With Yeshua, ¿Con Cristo? Confiando en Él porque Él oró por mí. Trusting Him because He prayed for me. ¿Qué quiere decir eso? De que Él está orando para que yo sea salvo. En la oración que hizo en Juan 17, Para allá vamos. oramos. Para allá vamos. Porque nosotros enfrentamos el zarandeo, el tiempo de la purificación, confiando plenamente en Él. Y solamente en Él. a sincere, trusting faith Una sincera confianza en fe has been used numerous times. se ha mostrado innumerablemente en la palabra de Dios. Earnest, sincere. Una sincera, un deseo sincero, Yes, a real. real. Eso es lo que nos mueve a nosotros a confiar plenamente en Él. O sea, si usted confía en eso, sus oraciones ya han sido contestadas antes de que usted las ore, las pida. Toda prueba, toda dificultad, toda cosa que uno esté pasando, nos ayudará a confiar plenamente en Él. Todo zarandeo. Dice, yo he orado para que tú te conviertas, para que tú vengas a mí. Y como lo dice nuestra hermana, dice, para que tú tengas la certeza de que tú eres mi hijo que yo te he adoptado, que tienes todo delante de ti, que es lo que nosotros estudiamos la semana pasada, de que Él nos ha adoptado y tenemos que realizar de que todo lo que es del Padre ahora es nuestro. Porque nosotros no tenemos nada, pero el Padre nos pone todo su reino. Y tenemos que ahora realizar de que todo eso es nuestro. Y que tenemos que pedirlo. Y que tenemos que confiar plenamente en las promesas que Él ha hecho para nosotros. En Lucas 18:1 se nos muestra cuál es nuestra parte. Nuestra parte es que también le refirió Yeshua, Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten, siempre ponemos el énfasis en orar, pero nos olvidamos de la segunda parte de este versículo. Dice que no desmayes. ¿Qué quiere decir eso de no desmayar? Que no por cualquier prueba que viene a tu vida vas a tirar la toalla y vas a decirle al Señor, Señor, yo ya no te sigo. Sino que esa prueba, esa dificultad que tú estás pasando, debería de ser un motivo para afianzarte más de tu Salvador, porque Él ora por ti. Pero usted tiene que orar y no tiene que desmayar, confiando siempre y solamente en Él. Porque dice la pluma inspirada que el que ora mucho, muy tarde o temprano lo va a dejar de orar. Pero cuando usted no desmaya y se afianza en la verdad, usted nunca va a dejar de orar. When we're ready to throw in the towel, Cuando nosotros estamos a punto de tirar la toalla, that is the time that we call upon His name and rebuke Satan, because that's from Satan putting it in our heart. ese es el momento donde nosotros tenemos que amonestar al diablo, porque es el diablo el que pone eso
en nosotros. And when we ask in the name of Yeshua, Satan has to leave. Y cuando nosotros declaramos el nombre de Cristo, Yeshua, Satanás tiene que alejarse. And he'll come back. He can come back. Él puede venir, We have to be persistent pero tenemos que ser persistentes, based on God's word. persistentes en la palabra de Dios. This is practice, practice. Esto es práctica, práctica, práctica. Porque nunca seremos probados más de lo que no podemos soportar. Pero en la prueba y la dificultad tenemos que afianzarnos más. Y como dice el hermano, en el nombre de Cristo Yeshua, reprender al enemigo Rebuke. y confiar plenamente en nuestro Dios, porque Él está orando por ti. Pastor, lo más hermoso de todo es que nos dice que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, pero lo más hermoso es que nos ofrece la solución, la salida. Amén. O sea, no nos deja solos, siempre nos está protegiendo. Y ahora usted que sabe que Yeshua, que Cristo está orando cuando usted está en el zarandeo, que está orando por ti y pues está orando por mí. Oiga, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me recordó ahorita cuando yo estuve enfermo que me pegó el COVID. Yo duré más de 15 días sin comer. Manuelito estuvo ahí en la casa conmigo. Y cuando estaba ya en los días más delicados, no podía levantar un calcetín del suelo. Y me llegó un pensamiento. Me dijo, mira, Jesús duró 40 días y 40 noches ayunando. Y al ratito me llegó una angustia y estaba mi cuarto lleno de demonios. Y se me postró un ángel enfrente y otro atrás. Yo sentí eso. Era algo, no sé qué sería, una visión, no sé. Y me decía, el ángel que estaba enfrente me dijo, repréndelo, repréndelo, repréndelo. Y me puso las palabras, me dijo, en el nombre de Jesús, a mí Jesús ya me perdonó, retírate Satanás y llévate a tus demonios. Y repréndelo, me decía yo, eso es lo que escuchaba. En el nombre de Jesús, a mí ya me perdonó, retírate Satanás. Y 3 veces se lo dije. Vino una paz, dije yo, ¿qué hice? Algo mal. Y vino un silencio, una paz. Y volví poco a poco. Y en la noche se me destapó esta nariz. Estaba tapada la nariz y la garganta, no podía respirar. A la siguiente noche, a la siguiente noche la nariz y a la siguiente. 4 noches se me destaparon los 4 lugares. Pero esa me tocó, eso que estamos, ahorita me llegó ese pensamiento y en verdad, Dios cómo obra. Yo digo, gloria a Dios, porque yo lo viví en carne propia. Él estuvo conmigo y él me dijo, no podía levantar la cuchara para echarme el bocado en la boca. No podía. Entonces, pero Dios tiene el control en sus manos. Wow. Miren ahí la oración que Él hace por nosotros en Juan 17. En Juan capítulo 17. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido nuestra propia experiencia, nuestro propio testimonio de cómo podemos confiar en el Señor. Nadie puede hablar en contra de eso, sino solamente el que lo ha vivido. Pero el Señor nos da la certeza de que Él está orando por nosotros. Y si Él está orando por nosotros, ¿usted no cree que tenemos que pedir lo mismo por lo cual Él está orando por nosotros? Porque si Él está orando para que nosotros obtengamos, pues tenemos que pedir lo que Él ha pedido al Padre para nosotros. It's actually him praying in us.
It's Es, the same thing. He es, becomes one. We become es exactamente Él orando en nosotros, porque venimos a ser uno. Y noten, a veces leemos el capítulo 17 de Juan, pero no entendemos la magnitud de lo que nuestro Mesías ha hecho por nosotros, para que confiemos plenamente en Él. Miren ahí en Juan capítulo 17, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen? John 17, and we're going to read verse 9 and forward. No tengo todos los textos aquí, pero vamos a verlo. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él estaba pidiendo ¿por quién? Yo creo que por todos los que creyeran en Él, ¿no? Aquí específicamente dice que Él estaba pidiendo por sus discípulos, Sí, pero por los 11 discípulos. Ahorita vamos a ver más adelante. también por nosotros. Por sus discípulos. Noten el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, versículo 11, verse 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué fue lo que pidió en el versículo 11? Keep them. Guárdalos. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de la perdición? Judas. Pero él estaba orando por sus discípulos, por los 11 que quedaban, y le estaba pidiendo a su padre, y le dijo, guárdalos, protégelos. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él pidió para que nosotros tengamos ¿qué? El gozo de Él en nosotros. Presten atención. Yo les he dado, versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los ¿qué? Los guardes del mal. ¿Qué pidió en el versículo 15? Que los protegiera del mal, de las tentaciones. Noten el versículo 11. Ahí él oró ¿para qué? Él ahí oró para que los guarde y que sean ¿qué? Uno. ¿Lo notaron? En el versículo 11 él oró por unidad y que los guarde. Ahora aquí en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Otra palabra por el mal. Malvado. Pecado. Básicamente aquí estaba repitiendo Juan 3:15. Y yo pondré enemistad entre la serpiente y ustedes, que van a tener un odio completo, extremo, en contra del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, Yeshua, oró al Padre para que nos guardase del pecado, del mal.
¿Alguna pregunta? Los miré muy callados. So in effect, En efecto, we have to work we have to work at sinning, tenemos que trabajar en el pecado. right? In other words, if I'm following what you're saying is, Si voy siguiendo en lo que se está presentando. Repita again. in other words, if they're praying for us not to, then we really have to work hard to actually sin. Yes? Yes, ok. Lo que dice él, si él está orando para que no pequemos, entonces nosotros tenemos que trabajar doble para caer en el pecado. ¿Sí lo entendimos? Para caer en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, Yeshua, oró para que no cayéramos en el pecado. And his word is sure. Y su palabra es segura. So if he spoke it, Si él lo dice, it's gonna happen. va a suceder. Eso quiere decir que el Señor nos da la victoria antes de que caigamos al pecado, si nosotros le pedimos a Él que nos guarde del pecado. Look how warped that Satan has made us. Note cómo el diablo nos ha volteado a un punto en que nos ha hecho todo lo contrario. He's gotten us to not even understand what's already been done for us. No nos da el entendimiento de lo que Él nos está mostrando. Hermanos, yo no lo había visto así. Pero si Él está orando para que no caigamos en el pecado, entonces eso quiere decir que usted tiene que trabajar para caer en el pecado. Cristo Yeshua está orando al Padre para que nosotros no caigamos en pecado. Eso quiere decir que cuando caemos en el pecado, nos olvidamos de que Cristo, a través de su poder, a través del poder del Padre, nos libra de todo mal y de todo pecado. Sí. Creo que por estar en distancia con Dios en oración, o sea, que no oramos fervientemente como Dios nos manda que lo hagamos, por eso es que Satanás nos encuentra frescos, libres, relajados, entonces él viene y hace lo que quiere con nosotros. Pero si estuviésemos constantemente en ferviente oración con el Padre, habría como un escudo protector de nosotros, y Él no tendría por qué tocarnos. Amén. Si estuviéramos cerca de Él, tendríamos, como dice, a ponernos la armadura, la coraza, la armadura, estar constantemente en comunión con Él, y no tendríamos por qué flaquear y caer. Entonces, si decimos que somos débiles y que nuestra carne es débil y que no podemos ser santos, estamos disminuyendo el poder de Dios y estamos diciendo que Dios no tiene tanto poder, porque dice ser santos como Él es santo. O sea, si nosotros agarramos la palabra de Dios, oramos y creemos siempre que podemos estar sin pecado, sí podemos ser santos. Esto quiere decir, La sí, palabra de Dios también dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ahora fíjense aquí, lo que nos está diciendo aquí es de que cuando viene la tentación, nosotros recordamos ahora, podemos recordar y decir, Cristo está orando a su Padre para que nos salve de no caer en el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Declarar y decirle: Señor, el poder de tu Padre, tu oración, cúmplela en mí para no caer en pecado. Amen. Yo le digo a Él, dame fuerzas en mi voluntad para no pecar contra ti. Amén. Amen. Mira el versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir eso?
que básicamente usted puede ganar la victoria porque Él ha orado por usted a su Padre para que obtenga la victoria. Por eso dice Santiago que la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Jesús. Mire el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es que es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando él estaba orando, no solamente estaba orando por los 11 discípulos, sino estaba orando también por ¿quién? Por nosotros. Miren lo que dice Juan 17. En el versículo 11 dice, guárdalos, unidad. Guárdalos para que tengan unidad. En el versículo 12 dice, Cristo nos guarda. En el versículo 13, oró para que nosotros tengamos ¿qué? Su gozo. ¿Qué es el gozo del Señor? Mire lo que dice Nehemías 8:10. Porque el gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fuerza. ¿Qué dice qué es el gozo? En el versículo 13, él oró para que tengamos su gozo. ¿Qué dice Nehemiah 8:10? ¿Qué dice Nehemías 8:10? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Él oró para que tengamos ¿qué? Su fuerza, que es inmensurable. Nos ha dado ¿qué? Su palabra en el versículo 14. Versículo 15. Oró para que nos guarde ¿de qué? Del mal. Y dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Esa es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo, porque dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él oró por nosotros. Él oró por nosotros. Cuando nosotros hacemos la oración perfecta, reclamando cada una de estas promesas, adivine qué va a suceder. Adivine qué va a suceder. Van a ser cumplidas, porque Dios no cambia. Dios cumple todas sus promesas. Yo creo que hay que pedir por la unidad y decirle, Señor, como tú oraste por la unidad, danos tu unidad. Danos tu gozo, tu fuerza. Danos tu palabra. Guárdanos del mal, del pecado. Santifícanos en tu verdad. Ese es el deseo de Cristo cuando Él oró por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ir ¿qué? A reclamarlo. Tenemos que ir a reclamarlo cada uno de nosotros. Señor, así como tú has pedido, dame lo que tú que deseas darme. Dame la salvación. Dame tu verdad. Dame tu santificación. Guárdame del pecado. Por eso Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra que Él expresó para su Padre, ¿qué es lo que nos dice? Es verdad para ¿quiénes? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué no hay unidad? Porque tal vez no la hemos pedido. ¿Por qué no tenemos victoria sobre el pecado? Porque tal vez hemos pedido mal. ¿Por qué no hemos sido santificados en su palabra? Porque no le hemos pedido al Señor que nos santifique y nos dé su entendimiento para que nosotros vengamos a la santidad. Cry out like he cried out in Gethsemane and Tenemos que orar como Él oró en el Getsemaní. Es clamar al Señor, clamar al Señor y decirle, Señor, todas estas promesas, yo las necesito, yo las quiero. Y cuando pedimos como Él quiere que pidamos, tengamos la certeza de que nosotros las recibiremos. Miren, estamos en el tiempo del zarandeo.
en el tiempo en que todo va a ser sacudido, pero el Señor no va a disculpar a los que no quisieron escuchar su voz y su palabra. Es tiempo de que nosotros escuchemos su voz, su palabra, y confiemos plenamente en Él. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza. Porque así como Él pidió por nosotros, oró por nosotros, para que nos unamos, para que tengamos la victoria sobre el pecado, para que seamos santificados, para que nosotros podamos unirnos cada vez más entre nosotros. El Señor nos declara lo siguiente en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está ganada. ¿Cómo podemos enfrentar el zarandeo? En una forma sencilla y en una forma directa. Confiar plenamente en su palabra, porque Él oró para que seamos victoriosos, para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Él oró por el trigo. Él oró para que por el trigo, por cada uno de nosotros. Amen. Amén. ¿Alguna pregunta? Hermanos, estamos en el tiempo del zarandeo y de la purificación. Se está viendo la división. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que afianzarnos cada vez más en la palabra de nuestro Dios. Y principalmente porque Él le ha pedido al Padre todo lo que necesitamos para tener la victoria. Reclamemos esas promesas. Abracémoslas y vivamos conforme a esas promesas, para que el Señor nos pueda dirigir hasta el lugar que Él ha preparado para nosotros. And think how powerful it is when it is unity, when it's from all of us Y cuán poderoso es que cuando nosotros vengamos a la unidad around the world. alrededor de todo el mundo. It's the sacrifice, it's the sweet savor in his nostrils. Es el olor agradable de salvación, de nuestro Dios. Please, ¿Por qué? Porque nosotros, al estar unidos en Él, nosotros daremos el testimonio a todas las naciones, a todo el que nos rodea. ¿Por qué? Porque declararemos que nosotros confiamos plenamente en Él y solamente en Él. Pero tú y yo tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que orar reclamando las promesas que Él nos dio. ¿Quiere unidad? Pídele al Señor, así como tú oraste a tu Padre. Danos, tráenos a la unidad. ¿Quiere victoria? Confiemos plenamente en que Él está orando por nosotros para que no caigamos en el pecado. Hermanos, el poder del cielo está a nuestra disposición. Solamente tenemos que pedirlo. Y dice el Señor, pedid correctamente para que recibáis. Ya lo cambia el texto, ¿no? Pero dice, no recibís porque no sabéis qué pedir. Pero ahora nosotros hemos visto que tenemos que pedir correctamente para recibir. Dios quiera y que nosotros podamos, en este tiempo que es apremiante, en este tiempo de purificación y de zarandeo, que nosotros podamos unirnos cada vez más en nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora vamos ante ti, Señor, primeramente agradeciéndote por ese amor inmensurable que tú nos has mostrado, que has orado para que cada uno de nosotros tengamos victoria, para que cada uno de nosotros tengamos tu gozo, que es tu fuerza. Señor, agradecidos estamos porque tú has pedido a tu Padre para que nosotros seamos unidos a Él, a ti y los unos a los otros. Señor,
Tu voluntad es que seamos santificados en tu verdad. Señor, pedimos cada una de esas promesas y peticiones que tú has elevado ante el trono de tu Padre para que sean una realidad de nuestras vidas. Para que cuando venga el zarandeo, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, recordemos de que tú ya oraste al Padre para que seamos victoriosos. Confiamos plenamente en ti y en tu palabra. Guíanos en nuestro diario caminar para que nosotros podamos ser un reflejo mismo de tu carácter a todo el mundo. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.